Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. Acá lo que nos piden es hallar el polinomio de grado n para una función que es e a la x, ¿sí? Para todo n perteneciente a los naturales, o sea, cualquier orden que uno se le ocurra. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden ustedes que el polinomio de grado n va a ser la imagen, ¿sí? En ese x sub 0, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de un x sub 0 determinado, ¿sí? Sobre 0 factorial más la derivada en ese x sub 0 sobre 1 factorial más la segunda derivada, esto por x a la 1 más la segunda derivada sobre 2 factorial por x al cuadrado más, y así sucesivamente, a la derivada de grado n de ese x a la 0 sobre n factorial por x a la n. O sea, se sigue siempre ese mismo patrón. Entonces nosotros tenemos que ir evaluando lo mismo, ¿sí? En este caso el x sub 0 en el cual va a estar centrada la serie o el polinomio de Taylor va a ser x a la 0, x0. Entonces yo lo que propongo es lo siguiente. Hay varias técnicas, pero como en este caso la función tiene ese patrón que es repetitivo, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Supónganse, nosotros vamos a tener, ¿sí? Para distintos n, ¿sí? Acá, distintos valores de f, ¿sí? O sea, en este caso si es f, si es f', ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? F de, o f en ese grado, ¿sí? O sea, vamos a tener ¿cómo es? La derivada en orden 0, que es la imagen de la función, 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta n. Entonces, acá va a estar f, y este es, como vamos a decir así, la derivada. Y acá va a estar el 0. Entonces, la imagen de la función, o sea, la imagen directamente es e a la x. Cuando derivo, ¿sí? Pues este es el grado de las derivadas. Cuando derivo en la primera derivada, derivada de e a la x me vuelve a quedar e a la x. Cuando derivo en la segunda derivada, derivada de e a la x vuelve a dar e a la x. O sea que este proceso se hace sistemático, ¿sí? Hasta llegar a cualquier grado que yo haga, la derivada de la función va a ser e a la x. Entonces, evaluando dichas funciones en 0 y sus derivadas, ¿no? E a la 0 me da 1. E a la 0 me da 1, entonces va a dar 1 siempre para cualquier valor que yo tome. ¿Okay? Ese es el patrón que se complementa siempre. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar el polinomio? Fíjense. Polinomio de grado n de x, vamos reemplazando, ¿no? F en x sub 0 es 1 sobre factorial de 0, que es 1. ¿Sí? Otra cosa que se puede hacer acá es buscar el n factorial, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo factorial de 0, que es 1, factorial de 1, que es 1, factorial, 2 factorial, 3 factorial. Esto digo para dejarlo expresado y no poner directamente el resultado, que en definitiva es lo mismo, pero que a nosotros nos puede servir más de esta manera. ¿Okay? 1 por x sobre 1 factorial más 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo por 1 por 3 sobre 3 factorial, y así sucesivamente hasta que llegamos al grado n, que es el grado que nosotros deseemos, ¿sí? Entonces fíjense que con esto hallamos cuánto es el polinomio de Taylor para la función e a la x. Siempre sigue el mismo patrón, ¿sí? Si nosotros lo pasamos en limpio y vemos cuánto nos da, en este caso, este polinomio, ¿sí? De grado n nos va a quedar 1 más x sobre factorial de 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más, y así sucesivamente hasta que llegamos a x a la n sobre n factorial, que es un poco lo que venía demostrando el ejercicio. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo ejercicio y suscríbanse para ver más trabajos como este.